¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo reconocemos aquello que ya no existe? La forma de lo que ya no está. Parece un juego de palabras, pero en realidad es una de esas frases que nos obliga a detenernos. Porque, ¿cómo puede tener forma algo que ya no está presente? ¿Cómo puede el vacío conservar contorno? Lo curioso es que nuestra mente está diseñada para llenar esos huecos. Cuando un objeto desaparece, cuando una costumbre deja de existir o cuando un momento queda atrás, lo seguimos viendo en el eco de su ausencia. No vemos la cosa en sí, pero sí el molde que dejó grabado en nuestra memoria. Es como cuando quitas un cuadro de la pared. Lo que queda no es el cuadro, pero tampoco es una simple mancha. Es la forma de lo que estuvo allí, recordándonos que hubo algo y que ya no está. Y aunque el objeto haya desaparecido, esa huella nos habla más fuerte que la presencia misma. En realidad lo que llamamos forma de lo que ya no está es el lenguaje silencioso de la ausencia, una especie de sombra que se proyecta no hacia afuera, sino hacia dentro de nosotros. Y ahí es donde se vuelve inquietante, porque lo ausente nos obliga a confrontar la permanencia del cambio, a darnos cuenta de que nada está garantizado, de que todo, absolutamente todo, en algún momento se convierte en eso, en forma sin presencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que recordemos más lo que ya no está que lo que aún permanece? Si lo pensamos bien, lo que ya no está nunca desaparece del todo. Permanece como una silueta en nuestra mente, como un contorno invisible que organiza nuestra manera de ver el presente. Cuando miramos lo que falta, no vemos solamente un vacío. Vemos la huella de algo que fue importante. Vemos el contraste entre lo que estuvo y lo que ya no está. Ese contraste es el que le da sentido al espacio actual. Dicho de otra forma, el presente brilla precisamente porque está rodeado de ausencias. Piensa en esto. Si nada se perdiera, si nada cambiara, nunca valoraríamos lo que tenemos delante. Sería como mirar una línea interminable sin principio ni final, algo plano, sin relevancia. Pero el hecho de que las cosas terminen, de que desaparezcan, les otorga una especie de forma secundaria, una segunda vida. Esa vida no está hecha de materia, sino de recuerdo, de significado. La forma de lo que ya no está no es un simple reflejo, es una enseñanza. Nos dice que la ausencia no es lo opuesto a la presencia, sino su complemento, que solo entendemos lo que significa tener porque antes aprendimos lo que significa perder. Así que tal vez no sea correcto pensar en la ausencia como un final. Tal vez sea más bien un espejo que nos devuelve una imagen distinta de lo que creemos poseer. Y ahí aparece la paradoja. Lo ausente, en silencio, termina pesando más que lo presente. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros vivir rodeados de formas de lo que ya no está? Significa que nuestra experiencia nunca es pura, nunca es completamente presente. Siempre está atravesada por huellas, por restos, por memorias. Caminamos en un mundo donde lo visible convive con lo invisible, donde lo tangible está rodeado por lo que ya no podemos tocar. Cuando pensamos en una casa vacía, lo primero que imaginamos no son las paredes desnudas, sino los objetos que alguna vez la habitaron. Cuando recordamos un lugar, lo que regresa a la mente no es solo el espacio físico, sino lo que se perdió en él. Sonidos, voces, presencias, todo eso configura la forma de lo que ya no está. Y aquí surge una verdad incómoda. Muchas veces vivimos más en esas formas ausentes que en las presencias actuales. Porque la ausencia es insistente, nos persigue. Lo presente, en cambio, parece cotidiano, se vuelve invisible. Solo cuando desaparece
adquiere fuerza. Solo entonces se revela su verdadero peso. Lo ausente nos recuerda que el tiempo es un escultor implacable. Cada instante que pasa deja una marca invisible en nosotros, y esas marcas son precisamente las formas de lo que ya no está. No podemos huir de ellas porque son la evidencia de que hemos vivido, de que hemos atravesado momentos que ya no pueden repetirse. Entonces la pregunta se hace inevitable. ¿Estamos realmente atentos a lo que tenemos? ¿O solo aprendemos a verlo cuando ya se ha transformado en ausencia? Lo interesante es que la forma de lo que ya no está no solo vive en nuestra memoria, también moldea nuestras decisiones. Cada elección que tomamos está atravesada por ausencias. Decidimos en función de lo que perdimos, de lo que no queremos volver a perder, o incluso de lo que nunca tuvimos. Lo curioso es que aquello que ya no está, en lugar de quedar atrás, se convierte en brújula silenciosa que orienta el rumbo de lo que hacemos ahora. Y aquí surge una paradoja. Creemos que somos guiados por lo presente, por lo que tenemos en este momento, pero en realidad lo ausente nos condiciona mucho más. Pensamos en evitar errores pasados, en recuperar sensaciones perdidas, en llenar huecos que dejaron experiencias que ya no regresan. Así la ausencia se convierte en motor disfrazado, en energía invisible que dirige nuestra vida sin que lo notemos. Podemos verlo de otra forma. Lo que ya no está no es simplemente vacío, es también estructura. Es un molde silencioso que sostiene nuestra percepción de lo que sí está. Si todo permaneciera intacto, nunca distinguiríamos entre lo esencial y lo accesorio. Es la ausencia la que subraya lo importante. La forma de lo que ya no está actúa como un recordatorio. Nada es eterno, nada se conserva sin transformación. Lo único que permanece es el rastro, la huella, la silueta que nos obliga a reinterpretar una y otra vez lo que significa vivir. Entonces, ¿no será que en el fondo vivimos más atentos a lo perdido que a lo que aún podemos perder? Si lo miramos de cerca, la forma de lo que ya no está no es solo una idea abstracta, es una experiencia cotidiana que todos cargamos, incluso sin darnos cuenta. Cada silencio después de una palabra que ya no se repetirá, cada espacio vacío donde antes hubo algo, cada instante que se convierte en recuerdo apenas un segundo después de haber sucedido. Todo eso nos habla de lo mismo. Vivimos rodeados de presencias que ya son ausencia en el mismo momento en que ocurren. Y aquí surge una verdad difícil de aceptar. Nunca vivimos en el presente puro. Lo que llamamos ahora ya está teñido por lo que desaparece en el instante en que lo percibimos. Siempre llegamos tarde, siempre vemos la forma de lo que ya no está. Esto nos obliga a reflexionar. ¿Cómo habitamos nuestra vida, sabiendo que todo lo que tenemos se convertirá en ausencia? La respuesta no es sencilla. Algunos se aferran, otros huyen, otros simplemente aceptan. Pero lo importante es reconocer que esa forma, esa huella invisible, no es un castigo, es una oportunidad para valorar. Porque lo ausente nos enseña a mirar de otra manera. Nos recuerda que cada momento es frágil, que cada cosa tiene un tiempo limitado, que nada nos pertenece por completo. Y en esa fragilidad encontramos el verdadero sentido de la experiencia. Comprender que lo desaparecido no se pierde del todo, se transforma en una forma distinta, grabada en nosotros. La forma de lo que ya no está no es el final de algo, es la manera en que lo ausente sigue conversando con nosotros, aún en silencio. Al final, la forma de lo que ya no está nos revela una verdad universal. Nada se conserva intacto, todo cambia, todo se transforma en ausencia. Pero esa ausencia no es vacío, es memoria, es enseñanza, es huella. Y en esa huella encontramos la medida de lo que realmente importa.
Porque lo que permanece grabado no es la cantidad de cosas que tuvimos, sino la intensidad con la que las vivimos. No recordamos cada instante, recordamos las formas que dejaron aquellos que marcaron nuestro camino. La ausencia nos muestra que lo valioso no se mide en lo que poseemos, sino en lo que logra dejar contorno aún después de desaparecer. Entonces, la pregunta ya no es ¿qué es la forma de lo que ya no está? La verdadera pregunta es ¿qué estamos dejando ahora, en este momento, para que mañana exista una forma de nuestra propia ausencia? La vida, al fin y al cabo, es un constante diálogo entre presencias que se desvanecen y ausencias que permanecen. Y quizá solo entendemos quiénes somos cuando aprendemos a reconocer esas formas invisibles que nos rodean, porque lo que ya no está sigue hablando, y la forma que deja en nosotros es tal vez la huella más auténtica de lo que significa existir.